Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que acaba de decir ella ha dejado a todos en shock. Prepárense para el salseo del año porque esto sí que es fuerte. Vamos a ver, todos sabemos que la relación entre Demet y Can fue un huracán, ¿verdad? Explosiva, apasionada, y bueno, también un poco turbulenta. Duró lo que duró, y cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia, haciendo de las suyas, y Demet aquí triunfando a lo grande. Pero, ay, amigos. Parece que el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta, ¿y qué creen? La puerta la ha abierto Demet. Hubo rumores, ¿cuántos? Miles. Que si se veían, que si hablaban, que si tal, que si cual. Y la verdad, muchos pensábamos que era solo eso, puro rumor. Ya saben cómo son los medios, siempre buscando algo para vender. Pero ahora, Demet ha soltado una bomba. Una bomba que nadie esperaba. Ella, en una entrevista reciente y de forma súper directa, ha confesado algo que, ha dicho que Can Yaman fue una persona súper importante en su vida. No solo un romance pasajero, Ha recalcado que aprendió mucho de él, que fue una etapa de crecimiento personal y profesional brutal. Vamos, que no se corta un pelo. Para ser honestos, yo creía que después de la ruptura, ella querría pasar página y olvidar todo lo relacionado con Can. Y él, pues igual. Cada uno por su lado construyendo sus imperios. Pero lo que dice Demet ahora, esto cambia un poco la perspectiva, ¿no creen? No lo ve como un error ni como un mal recuerdo. Lo describe como una etapa fundamental. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, ahora con la cabeza más fría y con toda la fama que ha cosechado, se permite mirar atrás con otros ojos. Quizás antes estaba demasiado metida en el torbellino de la relación, de las cámaras, de la presión. Y ahora, desde la tranquilidad de su éxito, puede analizar las cosas de una forma más madura. Y ha decidido que Can, a pesar de todo, dejó una huella. Muchos dirán que es una estrategia para generar más noticias, que quieren avivar la llama. Y no les falta razón en pensarlo. Porque sí, esto va a dar mucho de qué hablar. Pero yo sospecho que hay algo más. Siento que Demet está siendo sincera. Que realmente valora esa experiencia por difícil que haya sido. Y creo que es un acto de valentía, ¿saben? Reconocer públicamente que alguien que fue tu pareja te marcó de forma positiva. No todo el mundo hace eso. Piensen en esto, ¿cuántas veces salimos de una relación y solo recordamos lo malo? Demet no. Ella está eligiendo recordar el aprendizaje, el crecimiento. Y eso para mí, es súper valioso. Es como decir, sí tuvimos nuestros problemas, pero también tuvimos cosas buenas que me hicieron mejor persona y mejor profesional. Y no sé ustedes, pero a mí me deja pensando. ¿Realmente se guardan tantos sentimientos después de una ruptura mediática? ¿Hay un cariño que trasciende la fama y las polémicas? Demet Özdemir parece que nos dice que sí. Que el tiempo, lejos de borrar, a veces aclara. Y que las personas importantes dejan una marca imborrable para bien o para mal. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pensará Can Yaman de todo esto? ¿Le habrá llegado la noticia? ¿Se sentirá halagado? ¿O quizás un poco incómodo? Porque si Demet dice que fue tan importante, ¿significa que aún hay algo entre ellos? ¿O es simplemente un bonito recuerdo que ella quiere compartir? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Demet habla con total sinceridad o es una jugada maestra para volver a estar en boca de todos?